Padre Santo, Dios omnipotente, Dios de bondad, aleluya, y de benevolencia. Te pedimos en esta mañana que en esta clase, Señor, que se va a llevar a cabo, tú uses los labios de mi hermano Fernando y lo bendigas, Padre Santo, porque, aleluya, en toda su dedicación a la enseñanza, le des, aleluya, esa unción e iluminación que imparta a nuestra vida, y que nosotros, nuestros oídos y nuestro corazón esté atento, aleluya, para que la voluntad esté dispuesta a hacer lo que es agradable, bueno y perfecto delante de ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Bien. Vamos a terminar hoy con nuestro estudio de los primeros 11 versículos del capítulo 8. Hemos ya aplicado 2 clases en cuanto a estos versículos, y vamos a ver una clase más y a terminar con estos primeros 11 versículos. Buenos días. Vamos a primero, pues como el domingo pasado hicimos un corte, vamos a retomar nuevamente y a seguir, ¿sí? Recuerden que en estos versículos esencialmente... Una pregunta, ¿por qué el domingo pasado se hizo un corte? ¿Qué fue? Porque yo no vine, por eso pregunto. Porque iba a seguir con el otro punto. Él quería seguir entonces, con el versículo 9. Con el versículo 9, tenía que coger el versículo 9, pero ya no quedaba mucho tiempo, entonces pues, lo cortamos ahí. ¿Sí? Entonces nos quedaba faltando el versículo 9, el versículo 10, esencialmente 9 y 10. Vamos a recordar algo entonces sobre la clase pasada. ¿Sí? Entonces vamos a volver a leer estos primeros 11 versículos. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida y Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Sí, en verdad, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Esta es la palabra eterna, sin errores, de nuestro Padre Celestial. Amén. Bien, vamos a hacer un repaso de estos versículos y luego nos concentramos esencialmente en el 9 y en el 10. En el versículo 1 veíamos esencialmente lo importante que era esta declaración maravillosa de Pablo acerca de que no hay condenación para nosotros los cristianos, para los que están en Cristo, para los que están en unidad con Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
En el versículo 2 veíamos que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es otra de las razones que Pablo da acerca de lo que es su afirmación de que no hay condenación. Es decir, no hay condenación. Y es sorprendente que él dice aquí que no hay condenación porque el Espíritu de vida en Cristo nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces veíamos nosotros que en este capítulo 8, que es el que nos hemos estado concentrando, es el capítulo donde Pablo habla por excelencia acerca del Espíritu Santo y lo que él había hecho en los primeros 7 capítulos de referirse al Espíritu Santo solamente 4 veces. En Romanos capítulo 8 él se va a referir 20 veces, de tal manera que este capítulo es el capítulo de toda la Biblia que más se refiere al Espíritu Santo. Entonces dice él que el Espíritu Santo nos libera del pecado, entonces por eso tampoco hay condenación. El Espíritu Santo, una de sus grandes características o funciones es santificarnos. Para el versículo 3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne. De tal manera que otra de las razones por las cuales no hay condenación es precisamente porque hay una eliminación de la culpa, porque Cristo pagó por nuestros pecados, y es una obra que fue comenzada por Dios, quien envió a su Hijo para que se hiciera hombre, para que se hiciera carne, porque con esa misma carne condenaría el pecado en la carne. ¿Sí? Es esencialmente eso. Ya para el versículo 4 veíamos nosotros que dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y veíamos aquí cómo es sorprendentemente este versículo que a veces se pasa por alto. Lo que esencialmente nos está diciendo es que Jesús no solamente vino a pagar por el pecado de nosotros, sino también a erradicar el pecado, a través del Espíritu Santo. ¿Sí? De tal manera que si nosotros vivimos en el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos capacita para obedecer la ley, y entonces al obedecer la ley nosotros nos estamos santificando. Lo que hizo Jesucristo, su encarnación, su muerte y su resurrección, lo hizo con el propósito de que viviéramos una vida santa, no solamente para pagar por nuestros pecados, sino que de esa manera nos habilita, nos da el poder para nosotros cumplir las justas demandas de la ley. De tal manera que si anteriormente la ley nos condenaba, ahora la ley nos afirma. Anteriormente la ley nos condenaba sencillamente porque no estábamos capacitados para cumplirla, y por lo tanto nos condenaba. Pero ahora esa ley nosotros la cumplimos porque el Espíritu Santo obra en nosotros. El versículo 5 nos decía, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. De aquí Pablo comienza en los versículos 5, 6, 7 y 8 a hablarnos de las dos mentalidades que pueden haber. Entonces, la manera en que nosotros vivimos está ligada a la manera en que nosotros pensamos. Aquello en lo que nosotros fijamos nuestra mente, entonces moldeará nuestro estilo de vida y nuestro carácter. De tal manera que es obvio que cuando nosotros somos cristianos tenemos un estilo de vida distinto, ¿sí? Muy diferente a todas las demás personas. ¿Sí? Poco nos importa la crítica que las demás personas tengan de nosotros, de que nos vestimos de tal manera, o porque vamos los domingos a la iglesia en vez de estar
viendo los partidos del fútbol y toda esa cuestión, ¿sí? O haciendo cosas en la casa. Entonces, entre el versículo 5 al 8, Pablo habla de las dos mentalidades, la mentalidad puesta en el espíritu y la mentalidad puesta en la carne. Entonces vamos ahora a ver el versículo 9. ¿Sí? Pero para el versículo 9 vamos a comenzar la presentación de hoy. O sea que hoy vamos a ver el espíritu de vida número 2. Y seguimos entonces con el versículo número 9. Lo que es el versículo número 9, 10 y 11, prácticamente yo lo voy a enfocar en cuanto a lo que es la obra de la Trinidad en nosotros. La obra de la Trinidad en nosotros. Sí. Ese es el tema. Esencialmente ese es el tema de hoy. Sí. Entonces dice el versículo 9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Sí, en verdad, el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y nos hacíamos, o alguien hacía una pregunta el domingo pasado acerca, bueno, pero aquí este versículo habla del Espíritu de Dios, este versículo habla del Espíritu de Cristo, y este versículo entonces nos lleva como un poco de confusión acerca de esto. Yo he hecho aquí lo siguiente: el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿sí? O sea, el Espíritu de Dios viene a ser A, habita en nosotros, viene a ser B. Luego dice, el Espíritu de Cristo viene a ser B, que viene a ser C, que habita en nosotros, que es B. ¿Sí? De tal manera que A... Esto es... Se bajó. Me confunde. De acá. A está en B. El Espíritu de Dios. Habita en Eso es como lo que en matemáticas se llama con el nombre de la ley conmutativa. No soy bien mala en matemática. No lo O entiendo. un silogismo. Algo así. Ese es A. Yo habita en nosotros. A. B, el Espíritu de Cristo habita en nosotros, ¿verdad? B es en nosotros. El Espíritu de Cristo habita en nosotros. C es el Espíritu de Cristo y B en nosotros, ¿no? Es decir, A está en B, pero también C está en B. Y C. A está en B, C está en ¿Y B. cuál es la C? Habita en nosotros. No, la C es no. el Espíritu de Cristo. Espíritu de Cristo. Bueno, parece que esto va, en vez de hacerlo Sí, lo hiciste. claro, para que No. está No, complicado. pero La quiero aquí. sí es. A, Espíritu de Dios. B, habita en nosotros. C, Espíritu de Cristo. Ah, B habita en nosotros. Sí. Ah, Y ok, C, ya. el Espíritu de Cristo. ¿Ve? Porque acá está, habita en nosotros y habita en nosotros. Esto es lo mismo. Entonces, el Espíritu de Dios es El A. que está en B. Nosotros, que es B. B. Pero el Espíritu de Cristo está en B. ¿Sí? A está en B, C está en B. Ujú. A está en B, C está en B. El mismo Espíritu de Dios. Entonces, A y C están en B. Entonces, A. Por lo tanto, A es igual a C. B A está en C. y C están Y D. Eso sí, bueno. en D. Ya. A. Digo Aristóteles. De tal manera que A está en C. Si A es igual a C, quiere decir que el Espíritu de Dios es igual al Espíritu de Cristo. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Porque le evité de ponerlo como en paréntesis. El Espíritu de Dios habita en nosotros, B.
Sí, pensaba hacerlo con la mano, porque es mejor, porque sí, no. Pero bueno, esa es la idea. La idea es demostrar cómo A es igual a C, o sea, el Espíritu de Dios es igual al Espíritu de Cristo. A es igual. ¿Sí? Y son muchos los pasajes de Pablo donde intercambia todos estos términos de una manera muy normal para él. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver un poco acá lo que es el Espíritu de Cristo. Y cómo ese Espíritu de Cristo se relaciona con el Espíritu nuestro. El Espíritu de Cristo que es el Espíritu que Cristo vivió una vida bajo el poder del Espíritu Santo. Espíritu de Cristo. Cristo estuvo liderado por el Espíritu. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, como el Espíritu de nosotros es el Espíritu Santo. Es sorprendente. Es sorprendente. Y esto lo podemos ver en varios pasajes, porque Cristo vivió una vida bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Así como nosotros fijamos nuestra mirada o nuestra mente en el Espíritu Santo, Cristo también fijó su mente en el Espíritu Santo. ¿Sí? Lucas 1, 34 al 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios y Hijo del Espíritu Santo. Esta es una de las grandes verdades y de los grandes misterios sublimes que nosotros tenemos, la encarnación. La encarnación fue liderada por el Espíritu Santo. De tal manera que si no, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo hecho carne, fue una obra del Espíritu Santo. De tal manera que si no hubiera existido el Espíritu Santo, no hubiera existido Jesucristo. Qué importante. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es un misterio. Lucas 4, 1 al 2 dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Lucas 4, 1 al 2. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo en el desierto. Por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. ¿Qué nos dice? Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús llevado por el Espíritu Santo. Jesús tuvo el auxilio, la ayuda del Espíritu Santo cuando fue tentado durante sus 40 días por Satanás. El Espíritu Santo estuvo ahí con él. ¿Sí? Lucas 4, 14 al 15. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región, y enseñaba en las sinagogas, siendo alabado por todos. Cuando Cristo enseñaba, cuando Cristo predicaba, cuando Cristo hacía milagros, era en el poder del Espíritu Santo. Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor, aquí es, este es un pasaje de Isaías que se refiere a Jesucristo. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre Jesucristo, porque ha ungido a Jesucristo para anunciar el Evangelio a los pobres. Lo ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos.
vemos claramente cómo el Espíritu Santo estuvo con Jesucristo desde la creación hasta la muerte, hasta la resurrección, hasta la ascensión. El Espíritu Santo. ¿Sí? Este es lo que me va hablando el Espíritu que estaba en Jesús. Fue dado por el Padre en el bautismo de Jesús. A Jesús Sí. fue dado El por- Espíritu Exacto. fue dado en ese momento. No. Porque el Espíritu de Cristo es el que estaba ahí. No, Dilo, tengo dilo. tengo la duda, entonces por eso pregunto. No. ¿Explica usted, padre? Sí. ¿No? ¿Me explico? No. Ven. Ven. Usted, Hay que distinguir dos cosas. Uno, la concepción de Cristo por el Espíritu, que fue el pasaje de Lucas 1 que leyó Fernando. Y la otra es el bautismo en el río Jordán, donde el Espíritu desciende sobre Cristo como bajo la forma de paloma. En Lucas 3 dice 3:23, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como de una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. En ese momento Cristo es ungido para su ministerio. pero como fue ungido con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para el ministerio. Pero el Espíritu de Cristo estaba en él para... Ya estaba en él. Él fue concebido por el Espíritu. Exacto, entonces el Espíritu Santo trae a Cristo, Lo concibe en el vientre de lo María. trae al vientre de María, lo concibe, y la naturaleza humana comienza a formarse. Sí, Sí. sí. La función del Espíritu Santo. Sí. No de Cristo. O sea, recuerden que Cristo no toda su vida, o sea, el ministerio de Cristo empieza, el ministerio, no la vida, el ministerio de Cristo empieza en el momento que es ungido en el Jordán. Exacto. Ahí empieza el exacto. ministerio. Ahí es que yo entiendo que el Espíritu Santo. Entonces el otro es el Espíritu de Cristo, como... No, es igual. O sea, ese es el punto que Fernando quiere Sí, resolver. Ese es el punto que Fernando va a resolver. O sea, él nos va a llevar. Ok, Ya, bueno, veremos. bueno. ok. Pero no podemos decir que Jesucristo no estuvo con el Espíritu Santo desde el principio. Sí, Podríamos hasta decir que fue, como dice aquí, dice, del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios o será llamado Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ok. Le pongo un ejemplo bíblico, cortico. David fue ungido como rey por el profeta Samuel. Se entiende que cuando alguien era ungido como rey, la capacidad del Espíritu para reinar venía sobre él. Ahora, hago una pregunta. ¿David no era creyente antes de ser ungido? Sí, Sí. sí. Él era creyente. Entonces, él era creyente, regenerado por el Espíritu, justificado por la obra del Espíritu, pero recibe la capacidad para su ministerio, que era el ministerio del rey, en el momento de la unción. La unción. Sí. Bien, entonces lo que yo quiero especificar aquí es cómo el Espíritu Santo estuvo con Jesucristo desde la concepción, porque por él fue concebido, hasta su muerte, su resurrección. Sí, es exactamente eso. Por eso, cuando acá se dice el Espíritu de Cristo, se está refiriendo al Espíritu Santo, porque Cristo tuvo el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo, como ustedes y nosotros somos llenos del Espíritu Santo, Cristo también. Entonces el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Cuando yo le puedo decir a una persona, el Espíritu de Cristo sea en ti, el Espíritu Santo sea en ti, un ejemplo, es lo mismo. Lo mismo. O Espíritu de Dios. Es como yo digo, un ejemplo, porque yo uso eso y a mí me gusta, a veces cuando yo me refiero a los hermanos, digo la paz de Cristo sea en ti, la paz de Dios sea en ti, es lo mismo. Es lo mismo. O la paz del Espíritu, o sea, O la paz del porque el Espíritu Santo produce paz en nosotros también. Sí. Muy claro, aquí
aquí lo dice Pablo. Sí. ¿Ok? Entonces, Es que eso uno, parte, pero yo uno creo más que todo dice, Espíritu de Dios, que llena mi vida. Hay una canción hermosa, Espíritu de Dios llena mi sí, vida, Espíritu de Dios llena mi ser. Sí, es linda. Sí. es que los tres son Dios. Lléname, Los tres son lléname. Sí, entonces. Eso es carismático. Bien. ¿Ah? Eso es carismático. Bueno, no sé, nosotros la cantamos. Es bíblica, es muy importante. Es bíblico. Es bíblica, Es es que se ve cristiano. la canción. Sí, sí. Que esa Lléname, lléname, lléname con tu Espíritu Santo. Estábamos hablando de eso, pero ella ¿no? dijo El que Espíritu de Dios. bíblico. Sí. Entonces, cuando uno se refiere a la plenitud del Espíritu Santo, uno dice: Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios. Ok. Entonces, miren, conclusión hasta el momento es que el Espíritu Santo fue el constante e íntimo compañero de nuestro Señor a lo largo de toda su vida. A lo largo de toda su vida. ¿Sí? Es nuestro compañero de camino. Y es nuestro compañero también, nuestro íntimo amigo, ¿sí? A lo largo de toda su vida. Bien. Ahora, pasemos a lo siguiente. Cuando Cristo iba a morir en la cruz y a pasar por toda este sacrificio, Cristo pide a su Padre enviar el mismo Espíritu a su iglesia. Esto lo podemos ver en Juan 14, 16. Juan 14, 16, ¿sí? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces yo rogaré al Padre. El Espíritu Santo lo envía el Padre. ¿Sí? Aquí dice: yo rogaré al Padre. Jesucristo le dice a los discípulos: yo rogaré al Padre, ¿sí? Para que envíe el Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo que moraba en Cristo fue enviado ¿por quién? Por el Padre. Por el Padre. ¿Sí? Entonces, en este versículo 14-16 dice y él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Ese consolador en el griego es alos, que quiere decir otro del mismo tipo. Es decir, el mismo Espíritu Santo de Jesucristo que more en la iglesia. El mismo Espíritu de Jesucristo que moraba en Jesucristo sea enviado. Padre, yo te ruego que este Espíritu que has enviado a mí, que me ha sostenido, se lo envíes a la iglesia. ¿Sí? Un punto muy importante, muy crucial aquí, para entender lo del Espíritu Santo en nosotros. La presencia del Santo Espíritu en nosotros es la manera en que Cristo habita en nuestras vidas. Entonces, algo un poquito que llega a conclusión. Cristo habita en nosotros a través de su Santo Espíritu. Es, como dice ese Santo Espíritu, el Espíritu Santo, el que da testimonio de Cristo. Y la presencia del Santo Espíritu es el Espíritu Santo trabajando en nosotros lo que Cristo hizo, esencialmente. ¿Sí? Aplicando, terminando la obra que comenzó el Padre, continuó Cristo y finaliza el Espíritu Santo. Por eso la seguridad nuestra de salvación es un plan increíble de Dios, trabajando ellos tres, que es lo que yo hoy quiero que tengamos claro al final de esta clase. Entonces es
la manera en que Cristo habita en nuestras vidas. Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consuelo para que esté con ustedes para siempre, para siempre. Juan 14, 16 al 18, entonces yo rogaré al Padre y le daré otro consolador, es decir, versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esencialmente el último versículo. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Pero ¿cómo vendrá Él a nosotros? Espíritu de Cristo y Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es para santificarnos a nosotros, ¿verdad? Sí. Sí, esa es una de las grandes funciones del Espíritu Santo. Santificarnos, por eso continuar con la obra de santificación y de salvación en nosotros. Sí, porque acuérdense que hayamos visto que la muerte de Cristo no es solamente para erradicar nuestros pecados, sino también para salvación, para santificación nuestra. Es todo un proceso. Y nosotros, si mochamos, si terminamos en que Jesucristo murió por nuestros pecados y ya no más, ese no es el Evangelio. Hay un punto bien importante, Fernando, que tengo que quitar, que quiero resaltar, y voy a hacer una pequeña digresión al tema. La presencia de Cristo en nosotros, la presencia de Dios, no está en un sitio, en un ambiente, en una atmósfera que yo forme. La presencia de Dios con los creyentes es el Espíritu viviendo. Testimonio de mí. Lo que ustedes van a saber de mí lo van a saber a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña acerca de Cristo. El Espíritu Santo nos enseña acerca de la verdad de las Escrituras. El Espíritu Santo nos enseña acerca de el Evangelio y nos muestra de la santificación, la oración del Espíritu Santo. Dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Desde el principio. Sí. Bueno, y ahora el versículo 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, si nosotros somos cristianos y el Espíritu de Cristo está en nosotros, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. De tal manera que el Espíritu de Cristo, el Espíritu que está vivo en mí y que tiene que ver mucho
con este cuerpo que está decayendo, pero que tiene un espíritu vivo que lo edifica. Ese es el punto. Ese es el punto, porque el versículo nos está hablando de que el cuerpo esté muerto, ¿sí? Está decayendo, porque acuérdense que más adelante Pablo nos va a hablar acerca de lo que es la salvación, no de la humanidad, sino la salvación del mundo, del cosmos en general. Entonces, acá el cuerpo nuestro está muerto en el sentido en que decae y muere, porque es la naturaleza, son las consecuencias de todo el pecado, ¿sí? Pero ese proceso de decadencia en el cual cada uno de nosotros va sufriendo, ¿cierto? Y que lo negamos, pero cada día se nos cae el pelo, se nos cae la fuerza, todo esto. ¿Y quién lo puede evitar? Pues la gente trata de evitarlo yendo a los gimnasios y toda esa cuestión. Bueno, muchas maneras, pero es evidente que hay una diferencia. Pero nosotros, los cristianos, no miramos las cosas así. Somos renovados. Porque sabemos que el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu que está en mí, me renueva cada día. Amén. Amén. Y entonces no perdemos nuestro foco, no perdemos nuestra visión. Dime. Y vuelvo a ser joven. Y vuelve a ser joven. Entonces, es eso. La caperucha siempre se Es decir, en ese cuerpo muerto, al mismo tiempo hay un espíritu que está vivificando. Amén. Aleluya. Que está vivificando. Aunque no lo veamos, está vivificando ese cuerpo muerto. Amén. Amén. El espíritu que habita en nosotros, como el espíritu de Cristo, es también el espíritu de Dios quien resucitó a Cristo. De tal manera que Dios resucitó a Cristo, y cuando Dios resucitó a Cristo, confirmó la justicia de Cristo, y esa justicia de Cristo la confirmó mediante la resurrección. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero nosotros también estamos unidos a Cristo, y el Espíritu de Cristo habita en nosotros, de tal manera que la justicia de Cristo es también nuestra justicia, de tal manera que la resurrección de Cristo es también nuestra resurrección. Y somos renovados. Sí, Señor. Y esa es la renovación de que se habla. Y la resurrección de Cristo está en nosotros. Lo que Dios hizo, lo que Dios el Padre hizo a Cristo a través del Espíritu, lo hará en nosotros. Pues ese mismo Espíritu está en nosotros. Al aceptarnos como justos, nos resucitará. El mismo, el idéntico Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo, idéntico Espíritu Santo nos va a resucitar. No son dos, es el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Y nos va a resucitar porque, al igual que Dios aceptó a Cristo por su justicia, su perfecta obediencia, lo resucitó. Nosotros, Dios nos imputa esa obediencia, y entonces nos resucitará. En el presente nosotros tenemos vida eterna, y en el futuro tendremos resurrección. Amén. La vida eterna, tenemos la vida eterna, nuestro espíritu está eterno, y en el futuro la resurrección. Dios salva a nuestro espíritu, y Dios salva a nuestros cuerpos. Dios salva a nuestro espíritu en la medida en que Dios manda, Jesucristo manda al Espíritu Santo para que obra en nosotros, y ya nosotros tenemos el espíritu de vida, y no un espíritu de muerte. Y Dios salva a nuestros cuerpos en la medida en que Dios nos resucita a través del Santo Espíritu. Dios nos salva en una vida. Bien, algunos puntos hasta para terminar. Vivir. Ustedes saben, Pablo nos habla mucho de vivir en el Espíritu Santo,
Sí, que algunos puntos, no todos, pero nombro más o menos 3, son como unos 6 o 7, pero nombro acá 3. Primero, vivir en el Espíritu Santo significa tener la mente puesta en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Una de las consecuencias de la resurrección, nosotros, este fue un sermón del pastor, en la medida que la resurrección está en nosotros, entonces nosotros ponemos las cosas, dice, arriba, en las cosas de arriba, ¿sí? A tener la mente puesta en las cosas del Espíritu. Vivir en el Espíritu significa tener vida y tener paz. Tener vida y tener paz. El Espíritu Santo nos da paz, pues la paz en la medida en que nosotros vivamos de acuerdo con la vida que Dios nos enseña. En esta vida tenemos paz con Dios, tenemos la tranquilidad de vivir una vida de acuerdo con lo que nuestro Padre nos exige, y esa vida nos trae a nosotros una conciencia tranquila, y eso es la paz. Nosotros buscamos la paz allá. La paz y la felicidad la vemos aquí, la enfocamos acá. Por eso la mentalidad del Espíritu. La mentalidad terrenal busca la paz en el dinero. La mentalidad terrenal busca la paz en las riquezas. ¿Sí? Hay paz cuando ya tienes todo tu banco lleno de dinero, porque piensas que no te vas a morir o algo así. Pero entonces esa es la paz. El Espíritu Santo nos da la paz. ¿Sí? Vivir en el Espíritu significa pertenecer a Cristo. Pertenecer a Cristo. En el versículo 9, dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero seguro no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo, el tal no es de Él. Vivir en el Espíritu significa un amor incondicional por Cristo, un deseo de servirle, un deseo de vivir para Él. Yo no le puedo poner condiciones a Cristo. Un deseo de servirle a Cristo, un deseo de vivir para Él, que es lo que se manifiesta en todos nosotros, que tenemos el deseo de servirle a Cristo, cada uno de acuerdo a la habilidad que Dios le da, pero tenemos ese deseo de servirle, ¿sí? Viniendo a la iglesia, orando por el hermano, apoyando al hermano, todo esto. Bien, y para terminar, entonces, he escrito acá, he copiado, no he escrito yo. No debemos terminar sin destacar el extraordinario carácter trinitario de nuestra salvación. Nuestra salvación es un trabajo conjunto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este sentido, el Espíritu Santo adquiere una nueva dimensión para nosotros. Ya el Espíritu Santo no se queda como ahí en un rinconcito o haciendo cositas. No, el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, ¿sí? Es el que en colaboración, en equipo con el Padre y el Hijo, entonces obtiene la salvación. Si la Trinidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obra en nuestro favor, tenemos buenas razones para creer que recibiremos ayuda para enfocarnos en lo espiritual. Son palabras para nosotros. Tenemos buenas razones para creer que recibiremos ayuda para enfocarnos en lo espiritual. Podremos dar muerte al pecado y seremos fortalecidos para vivir una vida llena del Espíritu Santo. O sea que una vida llena del Espíritu Santo, una vida que honre a Cristo,
y una O y una vida centrada en Dios. Dios, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Determinado.